Buenas tardes, mi nombre es Marina del Mar Mármol Ríos. En esta tarde voy a hablarles sobre el taller de laboratorio llamado Solubilidad de compuestos orgánicos e identificación de polisacáridos. Soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Fundación Universitaria San Mateo. Este laboratorio nos permitió estudiar la solubilidad de diversas sustancias orgánicas en agua y detectar la presencia de polisacáridos mediante el uso del yodo. La solubilidad depende de la polaridad de sustancias de las sustancias, mientras que la prueba con yodo permite identificar el almidón por el cambio a color azul oscuro indicando la presencia de polisacáridos en esta sustancia. Para ello abordamos varias medidas de prevención. Usamos guantes y gafas de protección. Usamos el yodo con mucha precaución. Tratamos de no ingerir ninguna sustancia y mantener los materiales rotulados y bien organizados para evitar confusiones. ¿Cuáles eran los objetivos de este laboratorio? Comprobar la solubilidad de diversas sustancias de tipo orgánico frente al agua y determinar la presencia de polisacáridos en diversas sustancias de tipo orgánico. El laboratorio se dividió en dos partes. Una parte 1, en la cual se utilizaron varios materiales. La parte 1 que trataba sobre la solubilidad de compuestos orgánicos y teníamos la parte 2 que era la identificación de los polisacáridos. Los materiales eran muy similares en las dos partes, pero pues en la identificación de polisacáridos predomina pues el uso del yodo. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad de una sustancia, el soluto, para disolverse en otra el disolvente formando una mezcla homogénea llamada solución. Se expresa comúnmente como la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad específica de disolvente a una temperatura y presión determinadas. ¿A qué se debe que algunas sustancias sean miscibles en el agua? A que la miscibilidad se refiere a la capacidad de dos líquidos para mezclarse completamente entre sí en cualquier proporción, sin formar fases separadas. Que una sustancia sea miscible en agua depende principalmente de la polaridad de las moléculas. El agua es una molécula polar, lo que significa que tiene una distribución desigual de cargas eléctricas, un lado más positivo y otro más negativo. Por eso, tiende a mezclarse bien con otras sustancias polares o que puedan formar enlaces de hidrógeno, como el alcohol o el etanol. Ahora, los polisacáridos son carbohidratos formados por largas cadenas de monosacáridos, o sea, por largas cadenas de azúcares simples, unidos entre sí. Para identificarlos se pueden utilizar diversas pruebas químicas. Una de las más comunes es la prueba del yodo, especialmente para identificar el almidón, que es un polisacárido muy común. El yodo en solución, comúnmente disuelto en yoduro de potasio, reacciona específicamente con el almidón, formando un complejo colorido que produce un color oscuro, más que todo azul oscuro o negro, lo que indica la presencia de almidón. Este cambio de color ocurre porque las moléculas de yodo se introducen en la estructura helicoidal de la amilosa, una de las dos moléculas que forman el almidón. La otra molécula es la amilopectina. Ahora, ¿cuál fue el método que se usó? En la parte 1 y en la parte 2. En la parte 1, en un primer paso se rotuló cada uno de los vasos con el nombre de las sustancias a evaluar. En un segundo paso se llenaron los vasos hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. En un tercer momento se adicionó una cucharada de la sustancia en cada uno de los respectivos vasos. Y en un cuarto momento se procedió a mezclar con la ayuda de una cuchara y observamos los resultados. En la parte 2, que es donde utilizamos el yodo, en un primer paso, lo mismo, rotulamos cada uno de los vasos con los nombres de la sustancia a evaluar. En un segundo paso se llenaron los vasos hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. En un tercer paso, se adicionaron 5 gotas de yodo con ayuda de un gotero.
y en un cuarto paso se procedió a mezclar con la ayuda de una cuchara y se observaron los resultados. Ahora, los resultados en la parte 1 que dieron. En cuanto a las sustancias que se utilizaron en la prueba de laboratorio, que el aceite no es soluble, ya que es una sustancia no polar, que el azúcar es soluble, ya que tiene un compuesto polar. El vinagre es soluble, contiene ácido acético que es polar. El limón es soluble porque contiene ácido cítrico y agua, que es altamente polar. La harina no es soluble, contiene almidón y proteínas, no se disuelve, solamente se dispersa parcialmente. El arroz no es soluble, tiene almidón gelatinizado que no se disuelve completamente, únicamente se dispersa. La espinaca no es soluble, ya que contiene una fibra vegetal y celulosa que son insolubles en agua. La miel es soluble, es una mezcla de azúcares simples como la glucosa y la fructosa, que son solubles. La papa no es soluble, es rica en almidón, por lo que no es soluble. El algodón no es soluble, está compuesta de celulosa, la cual es insoluble al agua. El pan no es soluble, también tiene un alto contenido de almidón, lo que lo hace insoluble en agua, solo se dispersa, pero no se disuelve. La leche es soluble, es una emulsión de agua, grasa y proteínas. No es completamente soluble, pero forma una mezcla estable. Ahora, en cuanto a los resultados de la parte 2, podemos dividirlo en las reacciones positivas ante el yodo, es decir, que nos dieron una coloración, ya sea un azul oscuro, un azul intenso, un azul gris, un azul violeta, y tenemos una parte que no nos reaccionó con el yodo de sustancias, es decir, que no hubo ningún cambio de color. Entre ellas, las sustancias que reaccionaron positivamente con el yodo está la harina del trigo, el arroz cocido, la papa y el pan. Y dentro de los que no nos dieron una reacción con el yodo, es decir, que no hubo ningún cambio de color, está el aceite, el azúcar, el vinagre, el zumo de limón, la espinaca, la miel, el algodón y la leche. ¿A qué se debe? Los que sí reaccionaron o dieron una coloración azul, azul oscura, ante el yodo, a la presencia precisamente de polisacáridos, específicamente almidón, en estas sustancias. Mientras que en las otras sustancias que no tuvieron ningún cambio de color con el yodo, se debe a que no tienen almidón. Específicamente no hay presencia de polisacáridos. ¿Cuál es la conclusión de este laboratorio? Que se comprobó que la solubilidad de sustancias orgánicas dependen de su polaridad. Compuestos polares como el azúcar, el vinagre o la miel se disuelven fácilmente en agua, mientras que compuestos no polares como el aceite no lo hacen. Además, al aplicar yodo, se identificó la presencia de polisacáridos, almidón, mediante la formación de una coloración azul oscuro. Esta reacción química permitió confirmar que alimentos como la harina, el arroz, la papa y el pan contienen polisacáridos, mientras que otras como el azúcar y el aceite no los tienen. Muchas gracias.